personal platicar sobre sus proyectos. Entonces, si no hay ningún inconveniente y si nos acompaña ya el doctor Jorge Antonio Valdivia Anistro. Sí, maestro, aquí Ya estoy. está Buenas con tardes a nosotros. todos. Gracias, doctor, ya está con nosotros. Entonces, el doctor Jorge Antonio Valdivia va a presentar su proyecto de investigación biogeoquímica y microbiología ambiental aplicadas a la caracterización de ecosistemas con impacto antropogénico. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, maestro. Bien, buenas tardes a todos. El día de maestro Ramiro ya presentó el título del proyecto. Y bueno, una de las limitantes para poder desarrollar estudios ecológicos es que siempre se ha tratado de encontrar sitios en los cuales no estén impactados o no hayan tenido una influencia por el hombre, ¿no? Pero básicamente actualmente y desde hace muchos años esto es una limitante importante, ¿no? Y esto se debe a que pues básicamente nosotros explotamos de una manera desmedida pues todos los recursos que están disponibles en el ambiente y no estamos generando buenas estrategias para regularlo y sobre todo ahora que ya lo impactamos, pues tenemos que ver de alguna forma cómo revertir estas condiciones. Por ejemplo, en el año 2000 se hizo una evaluación después de la Segunda Guerra Mundial, tomando como punto de referencia la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, para ver en qué condiciones se encontraban los ecosistemas. Y pues básicamente o cerca del 50% de todos los servicios ambientales que nosotros recibimos de los ecosistemas y del medio ambiente ya se encuentran mermados, ¿no? Y actualmente pues se considera que todos los lugares donde nosotros habitamos y nos desempeñamos y realizamos las diferentes actividades económicas para poder subsistir ya son un componente importante del ambiente, ¿no? Y es lo que conocemos actualmente como la antropósfera. Y todo este impacto ha sido evaluado y de alguna manera se considera que estamos viviendo bajo condiciones totalmente diferentes, condiciones geológicas, a las de la época que supuestamente nos encontramos viviendo, ¿no? Y desde una perspectiva ecológica ambientalista se sugiere que estamos viviendo ahora el periodo del antropoceno por toda la influencia que tiene el hombre sobre los procesos ambientales y evolutivos, sobre todo nuestro planeta. Aunque no es un concepto, vamos a decir, reconocido por los geólogos y paleontólogos, en términos ecológicos tiene una importancia importante para comprender las condiciones en las que nos encontramos. Y bueno, ¿cuáles son algunas de los, vamos a decir, los periodos en los que se refieren que se ha desarrollado esta parte del antropoceno? Se han definido 3 etapas. La primera es lo que se conoce como el paleoantropoceno, que es cuando nos desempeñamos desde una perspectiva de ser recolectores, cazadores, y que de alguna manera no impactábamos tan severamente el medio ambiente porque los recursos lograban recuperarse. De ahí la segunda etapa es lo que se conoce como la revolución industrial. De aquí cambia toda la dinámica de nuestro desarrollo, la parte social empieza a tener un desarrollo considerable, cambiamos el tipo de estrategias a utilizar para tener este desarrollo y es donde se inicia, vamos a decir, un periodo importante de impacto en el ambiente. La tercera etapa es lo que se conoce como la gran aceleración. Básicamente coincide con el año del descubrimiento de la estructura de la doble hélice del DNA, de 1953, que es cuando se inicia un periodo importante de desarrollo y aplicación de sustancias químicas para poder subsistir, ¿no? Llámense desde pesticidas, agroquímicos y también, por ejemplo, el uso de medicamentos como serían los antibióticos, ¿no? Entonces, este periodo de los últimos 70 años, por decirlo de una forma, es lo que está definiendo las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. Y bueno, existen muchísimas evidencias que supuestamente apoyan toda esta parte del antropoceno, más allá de lo que conocemos del incremento de la concentración de dióxido de carbono, la disminución del pH en los océanos. Existen muchísimas evidencias, ¿no? Tanto, vamos a decir, ambientales como, vamos a decir, fisiológicas y de funcionamiento en el ser humano como especie.
Y bueno, uno de los procesos que mayor impacto generan en el ambiente es la minería. La minería, el impacto que genera, más allá de modificar, vamos a decir, la parte espacial y fenotípica, modifica todas las condiciones de la zona donde se lleva a cabo esta actividad. Y la más sobresaliente es que todos los desechos que se generan de esta actividad, la mayoría no reciben ningún tratamiento en el momento que es liberado. Solamente se almacenan en un sitio, se confinan ahí, y si bien llega a haber alguna estrategia, solamente se recubren para que a nivel del paisaje no se visualice que están ahí presentes estos desechos. Sin embargo, los desechos siguen transformándose químicamente, y todos los desechos que están ahí, que tanto artificiales como naturales, o sea, la parte de los minerales que lo conforman, se empiezan a transformar químicamente. Sabemos que dentro de los minerales hay varios cationes, hay varios metales, que son componentes naturales en el ambiente, pero si cambian su estado de oxidación, pues se vuelven tóxicos una vez que se incorporan a las redes tróficas, ¿no? Se movilizan principalmente en este proceso de oxidación, dependiendo del mineral dominante de la zona, se pueden formar sustancias ácidas que llegan a alcanzar pHs extremadamente bajos, cambia el estado de oxidación de los metales, y esto genera vamos a decir, una cadena de procesos de contaminación en los recursos del suelo, hídricos, y si entran en las cadenas tróficas, pues es un problema mayor. A pesar de toda esta perspectiva negativa de estos sitios que se conocen como relaves o jales mineros, son una fuente importante para que nosotros podamos encontrar procesos que ocurren ahí, procesos que están vinculados con mecanismos adaptativos que pueden ser considerados para desarrollar estrategias de bioremediación, y también para tener alguna fuente de aplicación biotecnológica. En este caso, el proyecto lo desarrollamos en Tasco, en el estado de Guerrero, porque, como sabemos, la actividad minera desde tiempos prehispánicos es una fuente importante de nuestro desarrollo económico. Existen diferentes lugares en nuestro país en los cuales se desarrolla esta actividad. Y bueno, el municipio de Tasco, históricamente es uno de los más explotados en este sentido. A pesar de que ahorita pues la actividad es limitada, la problemática que existe es que hay una gran cantidad de relaves, que algunos de ellos tienen ya cientos de años, que ahí confinan millones de toneladas, como es el caso del relave La Concha, que es donde hemos desarrollado la mayor parte del trabajo de investigación. Y lo que nos hemos empeñado es en buscar, primero describir la parte biogeoquímica, comprender cuáles son los procesos químicos y, vamos a decir, el efecto del componente biológico en estos procesos. Y de ahí, a través de diferentes preguntas que se han planteado sus compañeros, el proyecto ha tomado diferentes directrices dependiendo de sus intereses de forma individual. De ahí podemos mencionar algunos de los objetivos particulares del proyecto, como sería la caracterización de las propiedades físicas y químicas presentes en este lugar. ¿Por qué? Porque a pesar de las condiciones de estrés que están asociados a estos lugares, principalmente se hace referencia a que no existen nutrientes disponibles como para que pueda ser colonizado, por ejemplo, por especies vegetales, y en consecuencia pues se logren establecer como, vamos a decir, diferentes comunidades de otros organismos. Lo que hemos observado es que diferentes especies vegetales han colonizado este relave. Aquí lo que ustedes están viendo es una fotografía de la parte superior, es totalmente plano, es como un cerro plano, y diferentes especies se han ubicado. Sobresalta la presencia de este ciprés, que es un cupresus, y en él se han establecido diferentes herbáceas. Entonces se genera como una interacción específica, y lo que nosotros tomamos como primera instancia de referencia es que está ocurriendo un proceso de sucesión ecológica que sería secundaria, porque es derivada de un proceso de una perturbación. Entonces, para comprender cómo se está generando esta sucesión, hemos estado describiendo las propiedades del sustrato, que se puede definir como un suelo, como un antrosol. En otros términos se puede definir como un tecnosol, porque es derivado de actividades económicas. Y de ahí hemos empezado a discernir quiénes son los que están desarrollando estos procesos químicos y físicos. De ahí es donde entra el componente biogeoquímico, porque básicamente los procesos biogeoquímicos dependen de la actividad microbiana. Entonces, de ahí nos hemos interesado en conocer quiénes están habitando primero estos desechos, ¿no?
¿Por qué? Porque están adaptados a estas condiciones de estrés. Y si ya tienen estas adaptaciones, pues podemos ver estos procesos adaptativos, evolutivos, y de ahí poder sacar de alguna forma provecho de estos. Hemos trabajado con bacterias, hemos aislado también una gran cantidad de hongos. Varios de ellos, de estos aislados, ya han sido, vamos a decir, estudiados a profundidad. En el caso de las bacterias, pues hemos visto que tienen ciertas propiedades interesantes como mecanismos de tolerancia a estos factores de estrés. En el caso de los hongos, ya se han hecho en colaboración algunos trabajos de bioprospección para ver qué potencialidad pueden tener a nivel biotecnológico. Se han analizado parte de sus metabolitos secundarios. Y en este sentido, pues hemos empezado esto a definirlo a través del estudio de sus propiedades genéticas y bioquímicas, porque en primera instancia, pues lo que nos interesa es considerar estos microorganismos para diseñar estrategias de bioremediación. Sin embargo, bueno, los resultados que se han venido generando, pues vamos a decir, abierto dos directrices que actualmente es lo que se está empezando a plantear con los estudiantes en el laboratorio, que en la tendencia hacia los procesos de bioremediación nos interesa saber la capacidad de absorción de los metales pesados. ¿Por qué? Porque actualmente vamos a decir, es la forma de poder extraer de una manera más amigable los metales de estos sitios contaminados. Se están utilizando en otros países estos microorganismos adaptados a estas condiciones y sobre todo también se ocupan para hacer procesos de minería, vamos a decir, como más amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero el enfoque pues es ver la potencialidad para absorber estos metales pesados. Y lo otro es ver vamos a decir, los procesos de resistencia de producción a antibióticos. Esto es algo que estamos empezando a plantear. ¿Por qué? Porque actualmente estamos viviendo una problemática importante sobre la resistencia a antibióticos. Un dato alarmante es que dentro de 20 años aproximadamente va a ser la principal causa de muerte en la población humana, porque ya no va a haber antibióticos que contrarresten el crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, lo que se ha observado es que sitios contaminados pueden ser una buena fuente para poder encontrar microorganismos que produzcan nuevas sustancias de este tipo y que se podrían utilizar para controlar el crecimiento de los patógenos que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, lo que aquí ustedes ven son las pruebas de resistencia a antibióticos. Lo que hemos visto es que algunas cepas son resistentes a los que se conocen o los antibióticos más comunes de uso actualmente. Algunas son sensibles, pero pues bueno, esta es una forma de interacción entre los microorganismos, pero nos interesa conocer, vamos a decir, cómo están estructurados esta organización. Generalmente estos genes de resistencia están en plásmidos y lo que se sabe es que las condiciones de estrés por metales pesados propicia a que los microorganismos los adquieran porque pues, de alguna forma tienen que competir con otros microorganismos por los pocos recursos que pueden encontrarse en estos sitios. Y bueno, el último objetivo del proyecto es buscar lo que se conoce como procesos, evidencias de resiliencia ecológica que estén relacionados con la estabilización de estos desechos. La resiliencia ecológica hace referencia a cómo un sitio perturbado trata de encontrar nuevamente el equilibrio, de alguna forma encontrar un nuevo equilibrio o tratar de acercarse lo más posible a como estaba antes de la perturbación. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que con la presencia de organismos vegetales tendría que haber formación de materia orgánica y principalmente que se estén llevando a cabo procesos de fijación de nitrógeno. Si no hay nitrógeno fijándose, las plantas no pueden desarrollarse. Y en trabajos previos de servicio social y actualmente se está empezando a profundizar más en la parte de la fijación de nitrógeno. Queremos saber quiénes son los que lo están haciendo, en qué tasa lo están generando, porque esto lo que nos está indicando es que el sitio se está recuperando de forma natural. Aquí este sitio nunca ha recibido ninguna clase de tratamiento. Y lo que estamos viendo es que en los lugares donde estamos cuantificando la materia orgánica, la estamos caracterizando químicamente. Esto que ustedes ven es un espectro de infrarrojo.
donde estamos identificando a través de ciertas regiones específicas para su caracterización química, ver cómo se están, cómo podemos decir, restableciendo las condiciones naturales del sitio, pues por toda esta actividad biológica que está ocurriendo en él. ¿Sí? Y pues bueno, básicamente de eso trata el trabajo que estamos desarrollando en el laboratorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Antonio Valdivia. Si hay alguna duda. Disculpe, profesor, una duda. Ah, ¿Podría proporcionarnos su correo, por favor? Sí, vuelvo bueno, si quieren se los dicto, lo anoto en el chat, es jorge.valdivia@zaragoza. Es jorge.valdivia@zaragoza.unam.mx. Lo pongo en el chat. Muchas gracias, profesor. ¿Cuántos alumnos va a admitir? Mira, ahorita 3 alumnos esperaron un semestre para poder entrar. Creo que tendría la capacidad de poder recibir otros 2, tal vez, también por la cuestión del espacio para las salidas a campo. Y pues también dependería como de cuál serían las propuestas que tengan. Yo generalmente lo que hago es, dejo que ustedes propongan, pues, a través de esta explicación, que ustedes propongan ideas y de ahí vamos construyendo el proyecto acoplado a los objetivos y de ahí pues vamos desarrollándolo, ¿no? Gracias, profesor. Sí, de nada. ¿alguna duda más? Creo que ninguna. Doctor Jorge Antonio Valdivia, ministro, muchísimas gracias por su presentación. Al contrario, muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con el programa. Corresponde ahora al maestro en ciencias Germán Calva Vázquez presentar su proyecto. ¿Se encuentra el profesor Germán con nosotros? Profesor Germán, ¿se encuentra? ¿No? Disculpe, tiene su micrófono silenciado. Sí, gracias. El profesor Germán Calva Vázquez se encuentra con nosotros. Profesor Germán. Profesor Raúl Arcos Ramos ya está con nosotros. Profesor Raúl Arcos Ramos. Sí, profesor. ¿Puedes continuar tú en este momento? Sí, aguántame nada más 3 minutos. Adelante. 3 minutos nada más. Sí, adelante. Gracias. Le solicito un poco de su comprensión. Vamos a esperar a que el profesor Raúl se incorpore. Después del profesor Germán continuaba yo, pero voy a esperar, voy a darle preferencia al profesor Raúl. Voy a llamar al profesor Germán a ver si va a poder estar con nosotros. A lo mejor tiene algún problema.
Estoy listo, profesor. Adelante, profesor Raúl. Bueno, doy lectura al título de tu proyecto. Entonces, pues, nos acompaña el maestro en ciencias Raúl Arcos Ramos. Él va a presentar el proyecto Evaluación de la microcontaminación de las lagunas costeras del centro del estado de Guerrero. Damos la palabra al profesor Raúl Arcos Ramos. Muy amable, maestro, te agradezco mucho. Muy bien. Como dijo el profesor, vamos a presentarles rápidamente este proyecto. Recuerden que la idea de esto es hacer una presentación muy rápida. Posteriormente, las personas que estén interesadas en cualquiera de los proyectos, incluyendo ya me contactarán en su caso, vía correo electrónico para ya ponernos de acuerdo de una manera mucho más puntual y una explicación mucho más a fondo de lo que es, en este caso, este proyecto. El laboratorio del cual soy responsable es el Laboratorio de Contaminación Acuática. El proyecto de investigación que manejamos en este momento es evaluación de la contaminación de las lagunas centro del estado de Guerrero. Es el título del proyecto que tenemos manejando. ¿Cómo vamos a manejar esta presentación? Haremos una rápida presentación personal, una justificación y de manera muy rápida diremos cuáles son, en términos generales, las líneas de investigación de este proyecto. Posteriormente, como ya les digo, los interesados se podrán poner en contacto de acuerdo con cada uno de los profesores y seguramente, como en este caso, habrá una explicación mucho más a fondo y mucho más personalizada de las diferentes líneas de investigación. Bien, datos rápidos, profesor Raúl Arcos Ramos, de tiempo completo, el área a la que trabajo, el área ambiental. ¿Cuál especialidad de trabajo? Pues la evaluación de la contaminación o evaluación de la calidad del agua de sistemas acuáticos. Ahí viene mi celular. En el caso muy concreto personal, el teléfono del celular, el teléfono fijo y el correo electrónico están totalmente abiertos para cualquier comunicación con su servidor. Ahí está el celular, 1358-8637, el fijo, 5694-1210, el correo electrónico, que además lo encuentran en las líneas de proyectos, biolrar13@gmail.com. Y el laboratorio, bueno, el laboratorio que todavía no tenemos ahorita por la cuestión del accidente que saben, pero algún día lo volveremos a tener en algún lugar y volverá a ser el laboratorio de contaminación acuática. Un poquito de la justificación muy rápida y lo leo. Debido a la importancia de las zonas, así como a la vulnerabilidad de las mismas o de los mismos lugares de trabajo, es importante identificar los problemas de contaminación puntuales o generales a través de la evaluación de los contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos. De este modo, se trabaja en las lagunas centro del estado de Guerrero. ¿Cuáles lagunas? La laguna de Coyuca de Benítez, la laguna de Tres Palos, la laguna de Puerto Marqués y en un futuro muy próximo estaremos trabajando en la laguna de Tecomate, todas pertenecientes a la parte centro del estado de Guerrero, es decir, muy cercanas a lo que es la bahía de Acapulco. En ese sentido, estas evaluaciones que hacen tanto de contaminantes orgánicos como inorgánicos nos permitirán establecer recomendaciones de uso y cuidado, además de prolongar la vida de estos ecosistemas, en virtud de que estas evaluaciones tengan una repercusión positiva. Y además, obviamente, adecuar el mantenimiento de las actividades económicas, sociales y productivas de los sistemas. ¿Cuál es el organigrama de trabajo que presentamos posteriormente? ¿Cómo hacemos esta presentación de proyectos? Bueno, primero se les menciona un esquema de trabajo, cómo se trabaja en este laboratorio, ya de manera bien puntual, tanto para alumnos de séptimo como octavo. Y luego posteriormente se explicarán las líneas de investigación ya de manera también muy puntual y los antecedentes de los proyectos que manejamos en este laboratorio. Bien, ¿cuáles son las líneas de investigación de manera muy general dentro de este laboratorio de contaminación acuática? Antes de empezar eso, les informo lo siguiente. La característica más importante de las líneas de investigación de este laboratorio es que establecen proyectos individuales integrativos. Es decir, cada alumno
trabaja un proyecto individual. Sin embargo, todos los proyectos o líneas de investigación están interconectadas, de modo que hay una retroalimentación o se pretende una retroalimentación entre todos los proyectos o líneas de investigación. Eso es bien importante porque no se trabajan proyectos aislados, pero aún así, cada quien se hace responsable de su línea de investigación. Otra característica importante de este laboratorio, al menos lo que pretendemos, es que se fomente que el alumno adecúe sus proyectos según sus intereses académicos. Es decir, a un alumno le puede interesar alguna línea de investigación y si tiene alguna idea muy particular en relación a esa línea de investigación, si el proyecto es viable y no se sale dentro del entorno académico y de investigación de este laboratorio, pues finalmente se le da luz verde al alumno, porque finalmente cada línea de investigación o cada proyecto son propios, es decir, que el alumno sienta que es su proyecto y que se haga responsable del mismo. Ahora sí pasamos a las diferentes líneas de investigación que presenta este proyecto, solamente mencionadas. Como les digo, a las personas interesadas posteriormente se les explicarán de una manera mucho más puntual. En este laboratorio se manejan proyectos que van desde líneas totalmente limnológicas hasta líneas de trabajo de evaluación de contaminación orgánica e inorgánica. Propiamente evaluamos la calidad del agua de los ecosistemas lagunares costeros. Y empiezo con las líneas de investigación. Una, evaluación de sustancias activas al azul de metileno. Propiamente la evaluación o determinación de detergentes muy propias de la contaminación antrópica. Evaluación del componente orgánico, grasas y aceites, también características de contaminación antrópica. Otra línea, evaluación de la productividad y la clorofila, que es un elemento de determinación que resulta ser bien importante cuando realizamos productividad del sistema, considerando diferentes técnicas. Evaluamos cuáles son las técnicas más adecuadas para determinar la productividad y para determinar la clorofila. Evaluación de la salinidad de la columna de agua. Los sistemas lagunares costeros están en una etapa de transición entre lo que es el sistema estuarino y lo que es propiamente el sistema continental. Son sistemas continentales, pero como con un grado de transición. Entonces, el evaluar la salinidad nos permite establecer qué tanta influencia antropogénica tiene. Otra línea de investigación, evaluación de la contaminación fecal, sobre todo bacterias del tracto digestivo, tanto en la columna de agua como en sedimento. Otra línea de investigación, evaluación de la concentración de metales pesados totales, disueltos, particulados y extractables, tanto en sedimento como en la columna de agua. Evaluación de la contaminación en organismos nectónicos por metales pesados, directamente o de manera muy general, contaminantes inorgánicos. Metales pesados, los que se hacen plomo, cadmio, cromo, y algunos otros que son de interés para la bioacumulación del organismo. Como les dije, esto era muy rápido, nos estamos aventando muy rápido, ya con las personas potencialmente interesadas, haremos una presentación en mucho más tiempo, estableciendo el organigrama de trabajo, estableciendo cómo se trabaja en el laboratorio y explicando de manera mucho más detallada cada una de las líneas de investigación, pero los alumnos que ya estén directamente interesados en esto. Requisitos para este proyecto, no propiamente no se tienen, simplemente que sean alumnas, que estén interesados en evaluar la calidad del agua, la contaminación acuática de manera más puntual y que tengan interés en el área. Ya saben, ¿no? De preferencia que sean alumnos regulares. Finalmente, no es un requisito total que sean alumnos regulares, ¿no? No hay un número tope. Finalmente que tengan interés en el proyecto y que tengan interés en el área. Las diapositivas que están viendo a continuación, y con eso cierro mi presentación, son de algunas de las zonas de trabajo. Aquí lo que estamos viendo es la barra que separa el océano con la laguna de Coyuca de Benítez. Es lo que se conoce como pie de la cuesta. De este lado que estoy marcando el cursor es el mar, y de este lado está la laguna de Coyuca de Benítez, lugar de trabajo. Esta es una diapositiva de la laguna de Tres Palos, otra diapositiva de la laguna de Tres Palos, y estas dos últimas
son de las lagunas de Tecomate que iniciaremos ya muy próximamente a trabajar en esa zona de trabajo. Es la laguna de Tecomate, otra diapositiva de la laguna de Tecomate. Y bien, con esto termino la presentación, así en modo muy general. Ahí tienen los datos por si quieren comunicarse conmigo y estoy a su entera disposición para resolverles posteriormente cualquier duda que tengan o cualquier comentario que puedan hacer al respecto a este proyecto. Es todo, profesor Ríos, maestro Ríos, es toda la presentación. Muchísimas gracias, profesor Raúl Arco Ramos. ¿Hay alguna duda de momento? ¿Nadie tiene duda? Bien, bueno. Miramar, Profesor, parece ser que ahí Miramar. Ajá. sí, cierto. Miramar. Sí, gracias. ¿Cuál es el número máximo de alumnos que va a recibir? En principio no, los maestros de ecología, creo que lo habrás notado, no marcamos un número, ¿no? Todo depende del interés, Víctor, y las ganas que tengan de trabajar en alguno de nuestros proyectos. En principio, los profesores de ecología no marcamos un número así muy puntual, ¿no? Entonces, depende mucho de las ganas y del interés que tengan por cada uno de los proyectos. Entonces, en principio no, habría que ver cuántos alumnos son interesados. Si yo te digo, por ejemplo, 1 o 2 y resulta que nadie participa, entonces sería así como que muy arriesgado, muy aventurado, ¿no? Finalmente ya cuando el alumno ve de manera mucho más puntual cada uno de los proyectos, y finalmente ya decidirá si corresponde a sus intereses académicos y profesionales. Así que en principio no hay un número establecido, Víctor. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Pues, profesor Raúl, muchísimas gracias por su participación. Estoy a sus órdenes, profesor. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Vamos a continuar con la programación. Está ya con nosotros el profesor Germán Calva Vázquez. Vamos a darle la palabra. ¿Comparto pantalla? Por favorcito, el profesor Gracias. Germán, del Laboratorio de Contaminación, va a presentar el proyecto Índice de Tolerancia a la Contaminación del Aire, APTI, en especies arbóreas en los bosques urbanos de la Ciudad de México. Profesor Germán, adelante. Gracias, maestro Ramiro. Buenas tardes, chicos. Bueno, pues el índice de tolerancia tiene una continuidad, parte de una primera etapa del proyecto. En el proyecto lo que hicimos fue evaluar las especies y registrar su cobertura, su altura, el diámetro fustal, y estas características epidiométricas para determinar en los bosques urbanos Chapultepec, Tlalpan y San Juan de Aragón la cobertura arbórea, como aquí se representa. Esta es una imagen de la salida usando el programa iTree Eco y nos dan estos datos, las especies más comúnmente pobladas, la eliminación de la contaminación, el almacenamiento de carbono, el secuestro de carbono, la producción de oxígeno, el escurrimiento que se evita para no permitir que la erosión dañe. Y entonces, esa es la primera parte. En esta segunda parte nosotros estamos proponiendo evaluar la resistencia, la tolerancia que tienen estas especies arbóreas que están plantadas en la Ciudad de México, y por lo tanto nos dimos a una búsqueda documental para relacionar qué tanto se ha producido sobre este aspecto del APTI. Y en círculos, a medida que aumenta el gráfico que tienen en pantalla, a medida que aumenta el círculo, es mayor producción de artículos en esa área. Y pongamos, por ejemplo, la tasa de productividad neta fotosintética con daño de contaminantes es uno de los tópicos de más producción de artículos. Y así podemos ver que en el extremo izquierdo superior vemos que los árboles
con floración o los árboles de madera dura, de madera blanda, están poco estudiados en relación a tratamiento con ozono, cuál es el efecto del ozono, qué daños no solo anatómicos, funcionales o bioquímicos dan sobre las especies. Sabemos que esta investigación pues se están dando en Europa y por lo tanto se trabajan en especies arbóreas europeas, algunas traídas en México. En la siguiente lámina nosotros podemos observar, hicimos una búsqueda más profunda en donde vinculamos el APTI, que es el índice de tolerancia de especies arbóreas, contra el ozono, contra las especies arbóreas, peinando todo lo que se haya producido en materia documental. Y versus fotosíntesis. ¿Por qué fotosíntesis? Bueno, porque la fotosíntesis hasta hace una década fue el criterio de vigor y de vitalidad en términos urbanos. Si uno quisiera referirse o se quería uno referir a que si esa especie arbórea era vigorosa y tenía una vitalidad, pues tendríamos que recurrir a cuantificar la fotosíntesis. Y aquí tenemos vinculando ozono como concepto central teórico, se vincula a concentración de ozono al grupo de los álamos o bien al ginkgo biloba, se vincula con tasa fotosintética, con área foliar, y por acá a la izquierda ustedes verán que se habla de un híbrido, de un árbol híbrido urbano, en los que los franceses y Alemania estarían en la vanguardia de buscar clones para determinar o para plantar árboles urbanos con ciertas características. Y esas ciertas características tienen que ver con cuestiones urbanísticas, que no desarrollen sistemas radiculares profundos, que las coberturas de copa no vayan más allá de los 15, 10 metros por los cables y internet y todas estas aditamentos urbanos. Entonces, aquí nosotros vemos que ozono está muy enfocado a tasas de crecimiento de las especies. En la siguiente lámina derivamos de esa búsqueda de información y nos damos cuenta que es muy poca la información que está publicada respecto a la capacidad que tengan los árboles urbanos para resistir la contaminación. En paralelo, se plantea este problema. En México, y en específico en la Ciudad de México, se ha plantado, ha habido programas de plantaciones masivas relevantes. En algunos datos que pudimos cotejar, se habla que son 30, 40 y 25 millones de árboles de 1986 a 10,000 respectivamente, al 2010. Y en esas áreas, en todas las áreas, se han plantado diversidad de árboles. Podemos ver nogal, podemos ver eucalipto, jacaranda, bueno, se me escapan ahorita muchos de los nombres de las especies, pero en un estudio que en recientes fechas, en el 2010, realizó la GeoUNAM. Geo es un grupo particular que se dedica a estas cuestiones ambientales de zonas urbanas. Se le encargó junto con la UNAM de censar toda la masa vegetal de la Ciudad de México, y se habla de que son 3.9 millones de árboles y que más del 60% de esos árboles domina en un 32% el fresno, están plagados con muérdago, con hongos, con bacterias. Entonces, de ahí surge el planteamiento, ¿no? Buscar especies que sean resistentes al nivel de contaminación. Y aquí ahondamos en el problema. Vemos que cuál es la situación de la contaminación en la Ciudad de México. Pues acá están, por parte de los compuestos orgánicos volátiles, vemos que las toneladas por año, la mayor zona de emisiones, pues ahí están en la delegación Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac. Entonces tenemos ya focalizado dónde hay mayor emisión
de COPS y también mayor emisión de óxidos de nitrógeno. ¿Por qué esos? Bueno, pues primero porque dañan la salud humana y segundo porque son precursores de ozono, lo que ha hecho que la concentración de ozono en el aire urbano se aumente. Y por el otro lado, también se estudia las partículas PM2.5, 5 y 10 porque también son muy agresivas en el sistema respiratorio de los habitantes. Por lo tanto, nosotros planteamos en esta segunda etapa del proyecto, a partir de eso, pues esta pregunta que aparece en la lámina en la parte inferior de la lámina, ¿cuál serán de las especies mexicanas que están plantadas la de mayor aptia 35, mayor a 35 aptis? ¿Qué se necesita hacer para evaluar o para llegar a determinar un valor apti? Bueno, se necesita registrar la acidez de la hoja, se necesita registrar la capacidad de agua, de almacenamiento de agua, determinar la clorofila total y determinar el ácido ascórbico. Ustedes están viendo pues 3 de las especies más plantadas en estos bosques. Y la pregunta es, pues primero, ¿de dónde surge esta idea de investigar la resistencia de los árboles? Y como lo verán en la parte inferior de la lámina, pues viene primariamente la mayor badaje de información viene de la India, de ahí se extendió a Turquía, África, luego a Irán, Irak, pasó a China, en Estados Unidos y Pakistán. Entonces, estos son los países que están enfocándose a determinar el nivel de APTI que tienen las especies para proponerlas como anillos verdes, como resistentes a avenidas o zonas altamente o densamente pobladas por cuestiones habitacionales o por cuestiones de flujo vehicular. Y este es el planteamiento que nosotros hacemos. Los invitamos a que, de integrarse, hagamos una complementación de las especies que ya llevamos estudiadas y que reunamos esta información para agruparla con aquella primera información de la primera etapa en la que estamos diciendo, bueno, ¿cuál de las especies captura más carbono? ¿Cuál de las especies almacena más agua? ¿Cuál de las especies tiene mejor área foliar? Porque si nosotros comparamos una casuarina con un fresno, aparentemente nos iríamos porque el fresno tiene más área foliar y decir que ese sería el idóneo, pero sabemos que el fresno tira sus hojas en el invierno y justo cuando la contaminación de la Ciudad de México se agrava, pues es por ahí de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta que aparece sus hojas a finales de febrero, empiezan los brotes, la floración, etcétera. Entonces, el elegir especies caducas, pues sí complementaría un poco la información faltante, pero también determinar de nuestras especies perennes cuáles podrían estar sustituyendo a estas que no van a estar activas durante el periodo de estiaje o del periodo de dormancia de las especies. Bien, entonces, ¿qué se pide o qué se necesita en términos de conocimiento disciplinario? Bueno, que ustedes tengan algunos elementos, algunos criterios, algunos conceptos de ecología urbana, que tengan conocimiento de química atmosférica urbana y que tengan conocimiento de fisiología vegetal. En general, ustedes ya llevaron algunas materias de esta área y ahora el proceso será hacer una integración de esta información para explicar este fenómeno de por qué cuantificar la acidez de la hoja o por qué cuantificar el ácido ascórbico. Y nada más así de manera muy sucinta, aquí en la imagen mostramos que la síntesis del ácido ascórbico comienza en las mitocondrias, que tiene relación las mitocondrias con el cloroplasto, lo exporta, el cloroplasto lo utiliza para diferentes rutas
bioquímicas del ciclo de Calvin, puede aportar para la síntesis de ABA o para otro tipo de hormonas, también ayuda a cofactores, también ayuda a la síntesis de proteínas de captadores de energía de luz, y todas estas actividades que el ácido ascórbico tiene, pues le dan la potencialidad al árbol de responder a cambios ambientales. Esa es la función, no porque el ser humano tenga que echar mano de determinar el ácido ascórbico, eso viene como una habilidad innata del árbol, pero no necesariamente esté vinculada a un tipo de contaminante en específico, sino que el árbol lo registra como un cambio en el ambiente y lo traduce como un periodo de sequía, o lo puede traducir como un periodo de gran nivel de lluvia, de precipitación. Entonces, el ser humano en el estudio pues hace interpretación de que este parámetro puede contribuir a determinar el índice de tolerancia. Bien, y finalmente, pues, ¿qué se propone? Aquí estamos representando el Distrito Federal, donde están las zonas de trabajo. Algunos de los alumnos de la generación pasada propuso que el bosque de nativitas se utilizara. La razón fundamental es porque el bosque de Chapultepec tiene taxodium, el ahuehuete, y que siendo un árbol icónico de esta zona histórica, monumento histórico también, porque pues desde las civilizaciones originarias que se desarrollaron ahí, pues el ahuehuete está, y lo único que queda pues es un monumento de un tronco de un árbol que ya falleció, al que al doctor Villanueva le permitieron hacer una cronología, dendrocronología de este árbol, y pues hablamos de 700 a 1000 años de antigüedad que tuvo ese árbol. Y siendo icónico, pues no se ha estudiado su capacidad de tolerancia a la contaminación. Y como ya vimos en las imágenes anteriores, la contaminación se centra en esta parte urbana. Y la idea pues es determinar de las especies, son cerca de 42 especies que están, más o menos 22 son comunes en Chapultepec, Tlalpan y San Juan de Aragón, y el total de la riqueza de especies son como 48, 54 especies que están plantadas, más en la segunda sección del bosque Chapultepec. Y de ahí, pues, que nosotros determinemos las salidas a campo, que son de un solo día, a las 8, más o menos, regresamos 8 de la noche. Dependiendo, las actividades de campo van a depender de la línea de trabajo, las especies que ustedes elijan. Tratamos de solo acompañarlos en el proceso de la elaboración del anteproyecto y de la obtención de los resultados, junto con su comité tutoral, van retroalimentando el trabajo y pues vamos acompañándolos a lo largo de su formación. ¿Qué se procura que ustedes aprendan o que tengan qué habilidades, qué destrezas? Pues el manejo del software iTrieco, al que se le puso aquí como dasometría, manejo de programas estadísticos, medición de estructuras vegetales, que son apps que se pueden trabajar en celular, y conectar al iTrieco para mandar los datos. También algunas cuestiones de ofimática, como Zotero, o como paneles de navegación para que ustedes manejan como herramienta ofimática mejor su documentación. Eso sería pues el complemento de este trabajo. En una tercera etapa tenemos cámaras experimentales cerradas en las que podemos producir el contaminante, en este caso ozono, para poder determinar el APTI de plántulas que ustedes elijan, de fresno, de pino, de pino gregui, de los pinos que están más plantados en la Ciudad de México, y ir determinando en edades más
más relacionadas o más bien más cercanas a los 3 años de edad, que es cuando los entrega el vivero de Coyoacán, y poder analizar este nivel de registro del APTI. Finalmente, pues, gracias por la atención. Esta es una imagen de una tesis de licenciatura que se tiene. Se está asesorando con la doctora Mastreta a una tesis de doctorado sobre el uso de las cámaras experimentales en el registro del APTI. Pues cualquier información, tenemos una página web del laboratorio donde están todos los estudios, los artículos, las tesis de los estudiantes, todo el material que se ha producido en el laboratorio, pues está en esta página, aparece en la parte inferior, y ahí está mi correo por si quieran ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias, maestro Ramiro. Muchísimas gracias, profesor Germán, por su presentación. No sé si hay alguna duda, muchachos. ¿No hay ninguna duda, profesor Germán? No, parece ser que no. Los chicos Creo hoy que no. andan muy tímidos. Profesor. Sí. Sí. Bueno, la misma pregunta. Una En corrección. cuanto a... Ahí en el correo aparece como LabCont AA, es nada más con una A. Por favor, porque a lo mejor me quieren contactar y me van a decir, nunca me contestó, y es que está mal, escribí mal ahí el correo. Aparece una A de más, jóvenes, le quitan una A, es LABCONTATM, nada más una A. Correcto. Muy bien, sí. Perdón, no me fijé quién hablaba. Le decía yo, que en cuanto a los cupos, igual usted cuántos maneja. Eric, pues tenemos una capacidad máxima de 10 alumnos en términos de laboratorio. Sin embargo, parece ser que apoyaríamos a otros profesores que no tienen espacio, y a lo mejor en esos términos se reduce el número de la atención que podamos abrir para ustedes. Pero eso será hasta que se confirme esto de apoyar a los compañeros que sufrieron sus laboratorios desperfectos. En resumidas cuentas, no hay un máximo. Gracias. No, de nada, Erika. Pues Bueno, pues dejo de compartir. Muchísimas gracias, profesor Germán. No, pues de nada, Ramiro. Estamos ahí pendientes, y ya no me fijé si el que te mandé también tiene el mismo error, porque si los chicos lo van a ver allá en la página web donde lo subieron, Ajá. vaya a tener el mismo error de dedo. Voy a checar en todo caso. Bueno, pues muchas gracias, y ahí estamos pendientes para cualquier cosa. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues ahora voy a compartir yo. Bien, mi nombre, Ramiro Ríos Gómez. Yo estoy en 2 áreas. Voy a aprovechar para presentar de una vez los 2 proyectos. Voy a ser muy breve. Y bueno, voy a empezar. Una de las líneas de investigación en las cuales estoy inmerso es la relación suelo-vegetación. Esta es más bien ecológica. Debería ser presentada mañana. Voy a aprovechar, insisto, para hacerlo ahora. El título del proyecto que en este momento tenemos en esta área del conocimiento es Degradación de la lignina y su contribución como fuente de carbono al humus del suelo.
Todos nosotros sabemos del problema de cambio climático que está habiendo y eso se debe al deterioro de la cobertura vegetal. Debemos de saber que el suelo es el recurso natural en el que más se fija el carbono en el planeta. Y también debemos de saber que la composición de todo residuo vegetal aportado pues por estas especies tiene la siguiente composición. Cuando es materia orgánica fresca, tiene productos orgánicos hidrosolubles, aproximadamente un 14%, solubles en éter 4,14%, celulosa 25,77%, hemicelulosa 15,93%, lignina 23,18% y proteínas 6,29%. Si se dan cuenta, tiene una buena cantidad de lignina. Es uno de los productos más abundantes. Después de la celulosa, es el segundo, pues. Sin embargo, la celulosa se descompone más, tanto que no pasa al humus. Aquí tengo materia orgánica humificada. El compuesto que más rico está en el humus del suelo es la lignina. Esta es la razón por la cual nos ha llamado la atención, pues, estudiar, porque esta es de las principales fuentes de carbono que se almacena en el suelo. Y como este es el recurso natural que más carbono almacena, pues es el que más contribuye a reducir el cambio climático, o debería hacerlo. El objetivo del proyecto es generar un modelo sobre la transformación de la lignina y la contribución de sus productos de degradación a la formación del humus en regiones de climas tropicales, mediante el estudio de dicha dinámica en los bosques de pino, encino y en pastizales. La zona de trabajo está en la parte norte de Oaxaca, México. Particularmente, pues es en la zona prioritaria, pues 125. Ahí estamos trabajando. Y cabe preguntarse cuáles son las funciones del humus en el suelo. ¿Por qué? Porque es muy importante el recurso suelo. De él depende toda forma de vida, directa o indirectamente, pero de él depende toda forma de vida en el planeta. El humus libera lentamente sus nutrimentos, porque el humus se vuelve resistente comparado con la materia orgánica fresca, ¿verdad? Resistente a la biodegradación. Incrementa la retención de humedad en el suelo. Ante este cambio climático, más sequía, pues obviamente nos hace falta tener suelos con mayor retención de humedad para mantener la cobertura vegetal y todavía se atenúe más los cambios que estamos teniendo, pues. Favorece la aireación y oxigenación del suelo, incrementa la capacidad de intercambio catiónico, con ello la fertilidad del suelo, incrementa la diversidad y densidad de poblaciones microbianas, y sabemos, el doctor Jorge Valdivia hacía alusión, que todas las funciones que realiza el suelo en realidad dependen de la microbiota. Sumamos, pues, que todo proceso ecosistémico, pues depende también de esto, de la microbiota. Mejora la estructura del suelo, reduce la erosión y con ello su conservación y con ello la conservación de los procesos ecosistémicos de los cuales dependemos. Incrementa el poder buffer, es decir, atenúa, contribuye a que el sistema atenúe los cambios bruscos que produce el ser humano con toda su actividad. Entre ellos, la degradación química en el suelo, como se comentaba. Mejora el drenaje, incrementa la estabilidad de la estructura e incrementa la retención de los nutrimentos. El suelo, pues, repito, es el principal almacén de carbono en el planeta.
Proyectos que se están realizando en esta línea de investigación en este momento ya por algunos de sus compañeros son los siguientes. Derivados de la lignina como indicadores de las condiciones del suelo en los bosques de encino allá en la RTP de Oaxaca. Estudio de la lignina en el humus y su relación con la morfología del suelo de bosques de pino en la RTP 125 en Oaxaca. Hay otro trabajo que está haciéndose, creo que más bien lo omití, pero se está viendo precisamente el papel de las bacterias en el proceso de biodegradación, biotransformación de la lignina, de manera pues de que pasa una buena parte al carbono o al humus del suelo. Obviamente en este trabajo, una de las etapas importantes es la selección de las áreas de estudio y de vegetación, predominantemente de muestreo y de fracciones a estudiar. Entonces, contrastar diferentes entradas de biomasa en el suelo de los ecosistemas de gimnospermas, angiospermas, es uno de los objetivos. Obviamente, ecosistemas de regiones tropicales en Oaxaca, aun cuando no diríamos son templadas, debo decir que el carbono del humus del suelo se ha estudiado más en los bosques árticos del norte del planeta, más fríos. De manera que nosotros geográficamente estamos situados en una región más bien tropical, aunque tengamos vegetación holártica. Ajá. Entonces, los ecosistemas, pues, a estudiar son los bosques de pino, bosques de encino y pastizales en este proyecto. ¿Qué nos falta por atender? Ahorita si se dieron cuenta, pues ya estamos trabajando a nivel del suelo, pero nos falta la parte de biomasa vegetal. Entonces queremos estudiantes que les interese incorporarse a este proyecto para trabajar con la lignina y sus derivados en la biomasa vegetal, particularmente en el dosel, en el tallo y en lo posible en el sistema radical de la planta. Esencialmente trabajamos con los dominantes ecológicos de cada uno de estos ecosistemas. Ese es uno de los proyectos. El que nos ocupa ahora sí, en este momento, pues es el área de ciencias ambientales, en la cual también formo parte. Ok. ¿Qué hemos venido trabajando? Más concretamente, ¿qué hemos venido trabajando? Bioacumulación de metales pesados en halófitas dominantes en el Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, Hidalgo. La zona de estudio es el Valle del Mezquital por una simple razón. Desde Porfirio Díaz, que fue quien hizo el canal de desagüe del Valle de México y fue quien inauguró esta obra. Desde esa época, el Valle del Mezquital se está irrigando con las aguas residuales de la Ciudad de México. Y obviamente, una de las más grandes áreas irrigadas con aguas residuales en el mundo. Segundo lugar. Tenemos luego entonces más de un siglo irrigando la zona y en la cual obviamente se están constantemente aportando todo tipo de contaminantes. Producto de que las aguas son residuales y todos consumimos sal, pues obviamente allí también van sales. Pero además se transportan por las obras de drenaje artificial que se han hecho, que ya hicimos alusión, sobre suelos salinizados, suelos salinos del Valle de México. De manera que a lo largo del curso se van cargando de sales, llegan a la zona semiárida del Valle del Mezquital, donde obviamente la temperatura es mayor y la evapotranspiración es mayor y obviamente las sales van quedando en los suelos irrigados con estas aguas y con ello los demás contaminantes, por supuesto. Este es un segundo problema que existe allá. Por un lado, la degradación química
por contaminantes y por otro lado por sales que también son un contaminante, por lo tanto ahora, ¿no? ¿Qué nos interesa mucho? Trabajar en este caso con tolerancia a la salinidad de las especies dominantes en los suelos de maguey blanco o de las especies que allá se cultivan y que son fuente de alimento para la población humana y animal. Ajá. Obviamente nos interesa, por lo tanto, hay otra zona que acabo de empezar a trabajar y es ahora vamos a empezar como empezamos acá en el Valle del Mezquital, evaluando la calidad agronómica de las aguas del río Zaguapa. En su momento así empecé en el Valle del Mezquital, evaluando la calidad agronómica de las aguas, y es allí donde empecé a descubrir los contaminantes metálicos. En algún momento fueron los primeros que empecé a trabajar y encontré ciertas concentraciones en agua. Yo como edafólogo dije, bueno, ¿y en el suelo cómo están? Al siguiente semestre trabajamos suelo. Encontramos la mismita correlación de los metales en agua que en suelo, pero con mayor concentración en el suelo. Y dijimos, ¿y qué pasa con las plantas que en él crecen? Trabajamos tejido vegetal, bioacumulación, y allí encontramos los mismos metales en las mismas proporciones, pero en mayores concentraciones. Y entonces el proceso de magnificación es muy claro en la zona. Finalmente, quiero señalar, pues, ese proceso de magnificación a quién afecta: al ser humano. ¿Por qué? Porque de allí se alimenta. Bien sea vía producción de forraje para el ganado, y él consume todos los subproductos, incluyendo la carne, o bien sea directamente cultivos hortícolas, que ahí se producen para el consumo humano. Y el problema era trabajar con el ser humano, pero obviamente no soy doctor, ni somos, y no podemos tocar al ser humano para sacar muestras. Ok, entonces hemos venido trabajando y ahora pues el proyecto le hemos llamado Estudio del Sistema Agua, Suelo, Organismos en un enfoque de bioremediación por la contaminación que allí hay. Y entonces estamos evaluando también la capacidad fitorremediadora de metales pesados, también que está haciendo la parte de cultivos hortícolas. El objetivo, pues, es estudiar la circulación de los contaminantes metálicos en el sistema agua-suelo-organismo, en la variabilidad de condiciones ambientales e interacciones biológicas en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Aquí empezamos el estudio de las aguas residuales, lo continuamos, pues, en las áreas agrícolas, continuamos con las especies de importancia económica, especies pecuarias. Y ok, ¿qué proyectos hemos realizado que ya se han concluido? El último es este, de Ilse Gabriela Zamora González, en el 19, antes de la pandemia. Y fue el último, de hecho, que se concluyó. Y ella trabajó con cuantificación de metales pesados, cadmio, cromo, plomo y níquel, en leche bovina y productos lácteos de Ixmiquilpan, Hidalgo. Obviamente, ya otros compañeros estaban estudiando el agua, el suelo, como ya lo hemos venido haciendo la cadenita. Hacerla toda completa es demasiado trabajo para una sola, primero para un solo trabajo, para una sola persona. Otras especies, otros trabajos que se han hecho es espinaca, debe ser. No, ese es el autor, ese es el alumno. Monitoreo de biogás en el relleno sanitario Bordo Poniente, etapa 4. En algún momento estuve trabajando desde aquí, porque desde aquí también, obviamente, hay contaminación del agua freática y también se suma en su momento a este viaje hacia el Valle del Mezquital. Bioacumulación de metales pesados en halófitas dominantes en maguey blanco, Valle del Mezquital, Hidalgo. Tolerancia a la salinidad de las especies dominantes de los suelos salinos de maguey blanco. Análisis de metales pesados en suelos del municipio
de San Salvador Hidalgo, allá en el Valle del Mezquital Hidalgo, entre otros. En realidad se han hecho muchos trabajos al respecto. Proyectos que se proponen para realizar ahora: bioacumulación de metales pesados en halófitas, metales pesados en carne de ganado vacuno y ovino. Ya saben ahorita por qué. Ya trabajamos aguas, ya trabajamos las especies vegetales diversas, ya vimos el problema, nos interesa ahorita ver en el siguiente nivel lógico, ¿verdad? Metales pesados en grano de maíz, en particularmente grano de maíz. Ajá. Ya saben por qué, pues es la fuente de alimento. Calidad agronómica de las aguas del río Zahuapan, acá donde estoy empezando. Temas para estudiar y aprender. Obviamente, quien quiera incorporarse a esto, obviamente debe tener una información lo más vasta posible respecto a toda la normatividad relacionada con la calidad de las aguas residuales. Ciclos biogeoquímicos, bioquímicos, bueno, bioquímico, biogeoquímico y geoquímico de los contaminantes orgánicos e inorgánicos allí en la zona de trabajo. Métodos de extracción y cuantificación de metales pesados en los diferentes sistemas o recursos naturales. Estructura conceptual relacionada con contaminantes, estructura sobre solubilidad, especiación química, movilidad, toxicidad de contaminantes. Toda esta información es necesario revisar para su formación, preparación y debido desarrollo del proyecto de investigación e interpretación de los resultados que se vayan a obtener. Estas son las dos líneas de investigación de las cuales yo les planteo para quienes se interesen adelante. En la primera que expuse, participamos con el doctor Jorge Reyes Rivera. Él les puede dirigir sus tesis profesionales. Él en este momento no puede dirigirles un proyecto de séptimo octavo. Pero bueno, estoy yo para el caso. Y bueno, en la segunda línea, la ambiental, pues estoy yo completamente, ¿no? Ramiro Ríos Gómez, su servidor. Adelante. Aquí tienen pues los datos para que ustedes puedan comunicarse con él o conmigo para lo que hemos señalado. Adelante. Si hay alguna duda, con todo gusto. Fátima, adelante, por favor. Profesor, una pregunta. ¿Hay un cupo máximo para estar con usted en el proyecto? Sí, al igual que todos. A mí me limita una cosa, el hecho de que ahora estoy en la administración. No puedo atender a tantas personas. Pero con todo gusto, 2, 3 personas bienvenidas. Estoy hablando en el área ambiental. Yo no sé si en todas. En ecología tenemos la capacidad también para 2, 3 personas. O sea, Ok, 2, profesor. 3 en cada una de los proyectos que les comento. Brisa, García Brisa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo varias preguntas. Adelante. Una es, ¿pide algún requisito, por ejemplo, promedios o algo así? No. No, porque ustedes tienen derecho a estar inscritos en el laboratorio si reúnen los requisitos que marca el plan de estudios. Ok. Y yo no puedo decir que no. Lo Ok. único es lo que acabo de decir. No puedo aceptar a tantos, ¿verdad? Ni yo los podría atender, pues, y eso no está bien. Ok. Y la otra es que solo es para tesis. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un servicio social. No hay problema. Es laboratorio de séptimo y octavo ahorita. Eso es lo que estamos presentando para alumnos de séptimo y octavo en sus laboratorios. Si concomitantemente desean
hacer el servicio social y desean continuar con esto en su tesis, adelante, no hay problema. Plantearíamos su investigación de manera que los resultados que vamos obteniendo desde el séptimo, desde el octavo, más lo que siga, sería para su tesis. Serían trabajos, digamos, con datos suficientes para poderlos formar, interpretarse y que se titulen. Ok, muchísimas gracias. ¿Más dudas? Dijiste muchas dudas. Bueno, perdón. No, Ya está sería bien. todo. No, está muy bien, está bien. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas? Y si no, pues ya pusimos los datos para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Dónde estamos? En el laboratorio 8, planta alta de la UMIES. En el momento que ustedes deseen, podemos ampliar la información. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay más dudas, yo les quiero agradecer muchísimo y hacerles extensiva la invitación que ya hemos hecho para que nos acompañen el día de mañana, viernes 6 de mayo. Se van a presentar los proyectos de investigación de los profesores que les van a impartir o les pueden impartir el laboratorio 7 y 8 en el área de ecología y en biología del desarrollo. Algunos ustedes se dieron cuenta que por algunas razones que luego pues no podemos nosotros controlar, no pudieron estar con nosotros. En último momento y en cualquier momento pueden surgir algunas situaciones que nos lo impiden. Fueron pocos, creo que 2. Lo importante es que tienen, y si no yo se los puedo proporcionar, los datos de los profesores para que se pongan en comunicación con ellos y puedan conocer sus proyectos de investigación y adelante con ellos también se pueden incorporar a sus proyectos. ¿Alguna duda? No, profesor, muchas gracias. Entonces, profesor, muchas gracias. pues les agradezco mucho el que hayan estado hoy y están invitados para mañana. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Adelante, Paola. ¿Van a pasar las grabaciones de todos los proyectos? Sí, solo cometí un errorcito. Cuando empezó el doctor Uri, no puse de momento al principio, sino más o menos como a un tercio de su presentación, puse a grabar. Todo se grabó excepto el primer tercio de su presentación. Todo está grabado. Y obviamente sí se van a poner a disposición de todos, porque hay algunos compañeros que están en salida de campo. Muchas gracias, profesor. Adelante. Después les informamos en dónde van a estar para que las consulten. Lo más seguro que es en el Facebook. Adelante. Muchas gracias, maestro. Nos vemos mañana a las 9 de Gracias, la mañana. profesor. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy Gracias, bien. pues, Cuídense profesor. Hasta mucho. luego. Sí, Cuídense gracias, mucho. Hasta luego. profesor. Hasta luego.